Método de estabilización de taludes por anclajes. Anclajes son armaduras metálicas alojadas en taladros perforados del talud y cementadas. Se emplean como medida estabilizadora de taludes tanto en roca como en terreno suelto. Son elementos que trabajan a tracción y que colaboran a la estabilidad de talud de dos formas. Proporciona una fuerza contraria al movimiento de la masa deslizante y produce un incremento de las tensiones normales en la existente o potencial superficie de rotura, lo que provoca un aumento de la resistencia al deslizamiento en dicha superficie. Los anclajes se pueden clasificar según diversos conceptos. En función del tiempo de servicio se pueden distinguir los siguientes tipos: anclajes provisionales, que tienen carácter de medio auxiliar y proporcionan las condiciones de estabilidad al talud durante el tiempo necesario para disponer de otros elementos resistentes que los sustituyan; y los anclajes permanentes, que se instalan con carácter de medida definitiva, se dimensionan con mayores coeficientes de seguridad y han de estar proyectados y ejecutados para hacer frente a otros peligros de corrosión. En función de su forma de trabajar se pueden clasificar en anclajes pasivos, en los cuales no se pretensa la armadura después de su instalación. En el anclaje entra en una tracción al empezar a producirse el movimiento del terreno. Están los anclajes activos, los cuales una vez instalados se pretensa la armadura hasta llegar a su carga admisible, comprimiendo el terreno comprendido entre la zona de anclaje y la placa de apoyo de la cabeza; y los anclajes mixtos, los cuales la armadura se pretensa con una carga inferior a la admisible, quedando una parte de su capacidad resistente en reserva para hacer frente a los posibles movimientos aleatorios del terreno. En un anclaje se distinguen tres partes fundamentales: la zona de anclaje, que es la parte sólida al terreno en profundidad encargada de transferir los esfuerzos al mismo; la zona libre, que es la parte en la que la armadura se encuentra independizada del terreno que lo rodea, de forma que puede deformarse con total libertad al ponerse en tensión; y la cabeza, que es la zona de unión de la armadura con la placa de apoyo. También cuenta con otros elementos como la armadura, que es esa parte longitudinal, en general una barra o una guaya del anclaje que, trabajando a tracción, está destinada a transmitir la carga desde la cabeza hasta el terreno; y la parte del bulbo o la longitud efectiva, que es esa zona de anclaje destinada a transmitir la carga del anclaje al terreno, en general mediante una lechada. Estos tipos de bulbos pueden ser simples o del tipo dúplex. Dentro de las ventajas encontramos los siguientes. Los tirantes tienen una gran ventaja ofreciendo un acceso libre al movimiento de la tierra y a la empresa constructora, sin entorpecer la excavación con unos puntuales de gran longitud. Aparte del criterio de comodidad, existe un aspecto económico. A partir de un cierto ancho de excavación, el precio de los puntuales será prohibitivo y la aplicación técnicamente difícil. Otra ventaja es que, si las fuerzas de empuje son dimensionadas correctamente, un sostenimiento con tirantes ofrece una gran seguridad, ya que cada elemento está asegurado al tensar; y, además, multiplicando el número de capas tirantes se puede reducir el espesor del muro de contención. Por último, los tirantes tienen una gran variedad de posibilidades de aplicación, siendo compatibles con la mayoría de los sistemas de sostenimiento. Entre las desventajas podemos encontrar los elevados costos de ejecución. Pueden perturbar construcciones vecinas, por lo que es conveniente coordinar con los propietarios de la misma para adecuar el sistema de anclajes en las fundaciones y o servicios existentes, evitando tanteos, contratiempos en la ejecución de los trabajos y reclamos de los involucrados. Además, no son estéticos y pueden ocasionar impactos ambientales negativos. Además, en Venezuela no se cuenta con normas legales para la ejecución de las pantallas atiranadas. Y por último, requieren del personal calificado y con experiencia para su ejecución. En esta imagen podemos ver un ejemplo donde están presentes los dos tipos de anclaje. Recordemos que los anclajes activos ejercen una acción estabilizadora desde el mismo momento de su puesta en tensión, mientras que los anclajes pasivos entran en acción oponiéndose al deslizamiento cuando la masa deslizante ha comenzado a moverse. De aquí se deducen dos cosas importantes, o dos ventajas de los anclajes activos sobre los pasivos, y es que los activos permiten aprovechar la resistencia intacta del terreno, pues el movimiento de la masa produce una disminución de las propiedades resistentes. Por otra parte, dicho movimiento puede provocar la ruptura del revestimiento protector contra la corrosión, precisamente en el momento en el que la resistencia del anclaje es más necesaria. Los anclajes pasivos entran en tracción al oponerse a la expansión o dilatancia que se produce en las juntas de roca cuando comienza a producirse un deslizamiento a lo largo de las mismas. El movimiento de la masa produce un aumento de volumen o dilatancia que está relacionado con la existencia de rugosidades en la misma. La efectividad de un anclaje pasivo está relacionada directamente con la magnitud de la dilatancia, la cual depende del tamaño y dureza de las rugosidades. Por consiguiente,
En taludes y en suelos o rocas blandas, conjuntas relativamente lisas, los anclajes pasivos son menos efectivos.